Bienvenidos a mi garage, bienvenidos a su garage, bienvenidos al garage de One for All. Hoy, con todos los problemas que tenemos con el COVID, con los problemas de contaminación que hay, cada vez es más importante la calidad de aire interior, ¿sí? Uno de los componentes principales que hace a la calidad de aire interior es el filtro de aire, ¿sí? Hoy vamos a ver cómo se mide un filtro, qué es un filtro, cómo funciona y los estándares para saber qué tan eficiente, qué tan efectivo es un filtro. ¿Sí? ¿Me acompañan? Bueno, ahí vamos. Lo primero, ¿qué es un filtro? Un filtro no es más que una malla que detiene mecánicamente el material que lo atraviesa. ¿Sí? El aire está lleno de partículas en suspensión, ¿sí? Algunas más chiquititas, otras más grandes. De hecho, a veces cuando vemos un halo de luz, podemos ver esas partículas flotando en el aire, sobre todo las más grandes, ¿sí? Que se llaman partículas coloidales o suspensiones coloidales. ¿Qué significa coloidal? Que es algo que está flotando en el aire y no se cae. Por la propia resistencia del aire, esas partículas se mantengan flotando, ¿sí? ¿Qué son esas partículas? Escamas de piel, pelo, insectos como los ácaros, por ejemplo, que son tan pequeñitos que el aire los lleva volando, ¿sí? Ácaros o dust mites, virus, bacterias, ¿sí? Las esporas de los hongos, ahora que está tan de moda de Last of Us, bueno, las bacterias de los hongos viajan por el aire, son tan pequeñitas que flotan en el aire hasta que pueden impactar en algún organismo que pueden colonizar, ¿sí? Bueno, la escala que tenemos nosotros para medir los filtros se llama MERV, ¿sí? M-E-R-V corta, ¿sí? Que significa Minimum Efficiency Reporting Values, ¿sí? O valores mínimos de eficiencia reportados. Es un estándar que desarrolló ASHRAE a través de los métodos que usaba para probar los filtros. ¿Qué es ASHRAE? ASHRAE es la Sociedad de Ingenieros de Aire Acondicionado, ¿sí? Orgulloso miembro, como siempre digo, ¿sí? Y esta escala surge de la manera en que ASHRAE mide los filtros, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo los mide. ¿Sí? Básicamente es una escala progresiva, ¿sí? Van a ver que la escala dice MERV y un número, ¿sí? Ahora vamos a ver qué significa cada número. Es una escala progresiva donde mientras más alto sea el número, más eficiente sea el filtro y más restrictivo, ¿sí? Cuando decimos eficiente en un filtro significa que impide que pasen las partículas más grandes que determinado tamaño, ¿sí? Seguro han visto algún chart como este en algún filtro que han comprado, ¿sí? No es muy específico, pero está bueno para graficar qué hace cada filtro. Por ejemplo, el filtro MERV 6 detiene partículas de lint de pelusas que flotan en el aire, polen, que son unas partículas medianamente grandes, ¿sí? Polen de las plantas, polvo, como dust, pero nada más, ¿sí? Y de hecho, tampoco retienen todas esas partículas, ¿sí? A medida que subimos, fíjense que el MERV 8, que es la escala siguiente, en este chart, los números de MERV van uno tras otro, consecutivos, ¿sí? El MERV 8, por ejemplo, en este caso también capta partículas de moho, que son esporas de hongos, y dust mites. Los dust mites son estos ácaros, estos microinsectos que viven y se alimentan de nuestra piel, de nuestro cuero cabelludo, ¿sí? Cuando subimos a la escala MERV 11, yo siempre recomiendo, si vamos a poner un filtro en un equipo nuevo, que sea de MERV 10 para arriba, ¿sí? Tengamos un filtro MERV 11, por ejemplo, ¿sí? Porque aparte de pelusas, polen, polvo, moho, bueno, dust mites, también va a detener emanaciones de plomo, por ejemplo. Muy importante. Cuidado, el plomo es venenoso, es neurotóxico, nos puede envenenar. ¿De dónde sale? Bueno, de combustiones, de cuando quemamos aceites, cuando un coche quema combustible. Hoy todos los combustibles son sin polvo, son sin plomo, pero antes contenían plomo, ¿sí?
detenemos ya bacterias. En el MERV 11 detenemos bacterias. El aire circula y pasa a través del filtro. Cuando pasa a través del filtro, si tiene la bacteria va a quedar detenida. Es más grande que el espacio que hay entre las fibras del filtro, ¿sí? También va a detener escamaciones de mascotas, por ejemplo, ¿sí? Y humo. El humo se queda en un filtro MERV 11, ¿sí? El humo es un aerosol, ¿sí? El humo de fumar, de cigarro, es un aerosol. ¿Qué significa eso? Que hay partículas sólidas en el humo, ¿sí? El humo no es un vapor, no es algo en estado gaseoso completamente. Tiene muchas partículas en estado sólido y esas partículas van a quedar pegadas en el filtro, ¿sí? Van a quedar pegadas en el filtro, vamos a tener que reemplazarlos, ¿sí? Y después, a partir del MERV 13, también podemos detener las bacterias. Y si bien los virus son más pequeños que la malla del filtro, la cuestión es de que los virus siempre viajan agarrados de algo, ¿sí? Por ejemplo, volviendo, tan de moda que está el COVID, el virus viaja en gotículas, microgotas. Cuando nosotros respiramos, cuando nosotros estornudamos, cuando nosotros hablamos, estamos proyectando microgotas de agua de nuestra boca, ¿no? En esas microgotas es de donde se agarran los virus. Y el filtro, a partir del MERV 13, los detiene, ¿sí? Obviamente, esto no va a ser la cura para una enfermedad, ¿sí? No va a prevenir completamente de que nos enfermemos, pero va a prevenir de que un estornudo nuestro no se desparrame por todo el edificio, ¿sí? Nosotros estornudamos, hablamos, lo que sea, nuestras gotículas van a viajar, van a ser absorbidas por el retorno de nuestro ducto, van a ir hasta el equipo y cuando llegan al filtro se quedan ahí y nos siguen viajando y desparramándose por toda la casa. No nos olvidemos, o todo el edificio, ¿no? Toda la casa, todo el edificio. No nos olvidemos que que un equipo de aire acondicionado no es más que una máquina que desparrama el aire de todo un edificio, ¿sí? Lo toma y lo vuelve a desparramar por todo el edificio. Mezcla el aire de todo el edificio. Entonces tenemos que tener algo que impida que esos contaminantes de un ambiente se pasen a los otros, ¿sí? Otra forma de verlo, ¿sí? De nuevo, un MERV 6 detiene polvo de una casa, polen y hasta pelusas, ¿sí? Un MERV 8 detiene también dust mites y esporas de moho, ¿sí? De hongos, ¿sí? El MERV 11 detiene de nuevo lo mismo, humo, un estornudo, una tos, ¿sí? Y el MERV 13 también detiene las bacterias y los virus, ¿sí? Bueno, dijimos hoy que la escala MERV había sido desarrollada como un estándar de ASHRAE. Bueno, vamos de nuevo. ASHRAE. ¿Qué es ASHRAE? ASHRAE es la American Society of Refrigeration and Air Conditioning Engineers, que, dicho en cristiano, es la Sociedad Americana de Ingenieros en Refrigeración, Calefacción y Aire Acondicionado. De nuevo, orgulloso miembro desde 2007, ¿sí? El primer OPMP, bueno, licencia que ya no existe más, un certificado que no existe más, pero fui el primero en obtener la especialidad de ingeniero en operaciones y mantenimiento en toda Latinoamérica. Bueno, lo cuento porque es un orgullo personal, no es que me crea nada por ser el primero, simplemente creo que tuve suerte de estar justo en el momento adecuado, en el lugar adecuado y con la gente adecuada. Sí, le tengo mucho que agradecer a ASHRAE siempre y por eso siempre los estoy nombrando. Pero bueno, ASHRAE es el cuerpo técnico más grande del mundo en cuanto a la refrigeración, aire acondicionado y calefacción. Los especialistas más importantes del mundo están todos ahí. Y se dedican a generar conocimiento, ¿sí?
a través de experimentos, a través de desarrollos técnicos, a través de concursos que los estudiantes pueden participar y hasta los propios ingenieros también pueden participar en concursos para desarrollar determinadas cosas, y tienen, entre otros cuerpos, los comités técnicos. Los comités técnicos se dedican a desarrollar bibliografía sobre algún tema en particular, ¿sí? A mí, por ejemplo, el año pasado me tocó formar parte del comité técnico que estudió y que estudia todavía las luces ultravioletas, qué tan efectivas son, ¿sí? Dicho estándar está pronto a salir, siempre con todo el rigor científico, el mejor desarrollo que puede haber científico y técnico para arribar a verdades, ¿sí? Para saber exactamente qué es lo que estamos haciendo. Entonces decimos que la escala nace a partir de un estándar de ASHRAE. Los estándares son leyes, reglas que genera ASHRAE a través de estudios científicos que financia esta misma sociedad. Bueno, ahora es donde nos toca estudiar un poco el tema un poco más a detalle, ¿sí? Si nos fijamos en esta planilla extraída del estándar 52.2 de ASHRAE, ¿sí? Podemos ver en el lado izquierdo, ¿sí?, todos los números de MERV, más o menos, es un genérico, ¿no? Tenemos que un filtro MERV de entre 1 y 4, ¿sí?, de entre 5 y 8, de entre 9 y 12 y de entre 13 y 16, ¿sí? Repartimos entre 4 todo el espectro de filtros que podemos tener, ¿sí? Los filtros MERV entre 1 y 4 los bombardeamos con partículas de más grandes que 10 micrones. Para darnos una idea, un micrón es una millonésima parte de un milímetro, ¿sí? O dicho de otra manera, 10 micrones es el espesor de un cabello humano promedio, ¿sí? O sea que el espesor, no el largo, el espesor de ese tamaño es las partículas que le bombardeamos al filtro, ¿sí? Para que califiquen bien entre el 1 y el 4, de esas partículas de 10 micrones tenemos que poder detener entre un 60 y un 80%, ¿sí? O sea, nosotros medimos la cantidad de partículas que echamos adentro, que echamos en el ducto, el filtro va a frenar una cantidad de X y otras partículas van a pasar de largo. Bueno, entre el 60 y el 80% se tienen que frenar. O sea que no puede salir más del 40%. ¿Sí? ¿En qué se pueden usar esto? Siempre como prefiltro, como filtro mínimo de un sistema. O sea, como un filtro que protege otros filtros. Si voy a poner un filtro más poderoso, no voy a ponerlo solo. Voy a poner un filtro que filtre lo más grande, lo más grueso, ¿sí? Y que pasen las partículas más finas hacia el filtro. Entonces el filtro se gasta menos, porque mientras más poderoso es el filtro, más restrictivo es. Y mientras más restrictivo, más rápido se va a ensuciar, ¿sí? Mientras menos partículas lo atraviesen, más rápido se va a ensuciar. Entonces queremos evitar eso, ¿sí? Aplicaciones típicas para residencial, para comercial pequeño, pero fíjense la palabra aquí. Esta es la palabra clave. Mínimo, ¿sí? Es un filtro de lo que nosotros le decimos prefiltro, no es un filtro, ¿sí? Esos filtros que son prácticamente transparentes, no hay que usarlos como único filtro, ¿sí? Prefiltro, ¿sí? Los típicos filtros, bueno, como filtro permanente, esos filtros lavables, por ejemplo, en un aire acondicionado split, los pasivos, los lavables, de nuevo del filtro split, los de rejilla metálica, los filtros del fiberglass y sintéticos, que son, uno ve así como una maraña de fibras, pero que prácticamente puedes ver del otro lado
Ahí estamos hablando de un filtro entre 1 y 4. ¿Sí? El siguiente paso, entre 5 y 8. Bueno, aquí ya ponemos una partícula un poco más chiquitita. Vamos a tratar de introducir partículas de entre 3 y 10 micrones. Un tercio de un cabello humano hasta un cabello humano. ¿Sí? Aquí, partículas de esos tamaños se tienen que retener entre el 80 y el 95%. O sea que no pueden pasar más del 20%. ¿Sí? De nuevo, no de las partículas de 10 micrones, sino hasta 3. ¿Sí? Fíjense qué salto de calidad que tenemos ahora. ¿Sí? De nuevo, partículas de entre 3 y 10 micrones. Vamos a aclarar aquí. Un micrón es igual a un cabello. ¿Sí? Bien. ¿Dónde se pueden poner? En lugares industriales, lugares que se ensucian mucho. ¿Sí? Vamos a frenar todas las partículas, pero no necesitamos una filtrada todavía tan poderosa. ¿Sí? Generalmente son los clásicos filtros pleated. ¿Sí? Ustedes van a ver que son básicamente vistos así de corte. Tienen un marquito. Y adentro, vamos a cambiar de color. Y adentro la fibra es como si fuera una tela. Esperen que... Adentro es una tela... ¿Qué te parió? Bien. Y adentro es una tela que dibuja una especie de zigzag. La vamos a ver que es una tela compacta, por eso pleated, plegado. ¿Sí? Es una tela compacta, ya no es una espuma que llena todo el filtro, sino que es una masa compacta que viaja en diagonal dentro del filtro. ¿Sí? Filtros pleated ya arrancan en esta capacidad. ¿Sí? De entre 5 y 8. El grupo que a mí me parece que es el ideal, hablando de aire acondicionado y refrigeración. El grupo de entre 9 y 12. ¿Sí? El grupo de 9 y 12. Ahora ya no ponemos partículas de entre 3 y 10 milímetros. De entre 1 y 3. ¿Sí? De nuevo, partículas de 1 micrón entran 10 en el ancho de un cabello humano. ¿Sí? Si tomamos que este ancho es el del cabello humano, caben 10 partículas una al lado de la otra. ¿Sí? Fíjense el pequeño tamaño que tenemos. ¿Sí? Fíjense, ahora sí. Tenemos una cobertura superior en residencial, mucho mejor en industrial, para lugares de trabajo se recomienda, para los mejores edificios comerciales, ¿sí? Generalmente estos filtros, ¿sí? Son filtros de cartuchos, ¿sí? Vienen filtros pleated, pero van a ver que ya tienen necesariamente mallas de cartón o de plástico para retener el filtro, porque el filtro, al ser tan restrictivo, empieza a querer volarse dentro del ducto. ¿Sí? El viento empuja el filtro y el filtro se va a tender a volar. Entonces necesitamos frenarlo. ¿Sí? Van a ver que son más duros, más restrictivos y más duros. ¿Sí? Y el último grupo, entre 13 y 16, lo que antes llamábamos HEPA, ¿sí? O sea, filtros absolutos. El filtro entre 9 y 12, de esas partículas de entre 1 y 3 micrones, capta entre el 90 y el 98%. O sea que lo máximo que puede pasar es un 10% de partículas. Pero un 10% de partículas de 1 micrón, no de 10. Fíjense la diferencia que tenemos ahora. Porque ahora medimos el tamaño de las partículas. ¿Sí?
Bueno, entre 13 y 16 ya tenemos partículas de entre 0.3 micrones. 0.3 micrones. En un cabello humano nos entran 30 partículas, no una. No 10. 30 partículas, una al lado de la otra, para ocupar el diámetro de un cabello humano. ¿Sí? El tamaño, ya lo dijimos, entre 0.3 y 1 micrón. Y estos filtros contrarrestan entre el 95 y el 99%, o sea que solamente dejan pasar un 1% de partículas de 0.30 a 1 micrón. ¿Y qué significa esto? Bueno, que vamos a poder retener humo, vamos a poder retener bacterias, vamos a poder retener virus, ¿sí? ¿Para qué queremos tanto poder de filtrado? Y bueno, para casas con fumadores, el humo se detiene, para quirófanos, hospitales, ¿sí? Para instalaciones comerciales donde hay una gran exigencia de la calidad del aire, todos esos lugares los vamos a usar con un filtro de entre 13 y 16 de nuestra aplicación de MER. De nuevo, estos filtros son un espectro, o sea, el 1 va a estar más cerca de dejar pasar 40% que el 4, ¿sí? El 4 va a dejar pasar menos del 40%. Después el 5 va a estar más cerca del 20% y el 8 va a estar más cerca del 10% del grupo siguiente. El 9 va a estar más cerca del 10% y el 12 va a estar más cerca del 5%. El 13 va a estar más cerca del 5% y el 16 está por encima del 98%. ¿Sí? O sea que no pasa nada por un filtro MER 16. ¿Sí? De nuevo, lo que hizo ASHRAE fue dividir las partículas en grupos, ¿sí? Tomaron partículas y le dijeron, bueno, vamos a agarrar el resaltador y agarraron partículas de distintos tamaños. Entre 0.3 y 0.4 las pusieron en el grupo 1. 0.4 y así. Van creciendo y van sumando cada vez más grupos, ¿sí? Hasta que el grupo 12 tenemos partículas de entre 7 y 10 micrones, ¿sí? A su vez, los grupos también los dividimos en grupos E, ¿sí? Eso es lo que hace ASHRAE para dividir los filtros, ¿sí? En el E1 tenemos partículas de entre 0.30 y 1 micrón, ¿sí? Que si nos fijamos son las partículas que usamos entre los filtros 13 y 16, ¿sí? En el grupo E2 usamos partículas de entre 1 y 3 micrones, que si nos fijamos son las partículas que tenemos aquí, entre 9 y 12, ¿sí? Y el grupo E3, ¿sí? Son las partículas más grandes, que son las partículas que tenemos en los últimos dos grupos, ¿sí? Entre 3 y 10 micrones. ¿Sí? Bueno, y lo que hizo el grupo que hizo el estándar MER, ¿sí? El estándar 55.2, es decir, bueno, al MER 1 no lo voy a probar con partículas de 0.3 ni 1 micrón, ni de 1 a 3 micrones, sino que lo voy a probar solamente con el grupo de E3, ¿sí? Las partículas más grandes que dijimos hoy, ¿sí? De esas partículas tengo que detener en promedio el 65% de las partículas. Si no detengo el 65% de las partículas más grandes, el filtro no es MERV nada, ¿sí? Para entrar en el MERV 1 tiene que estar en promedio por lo menos en 65% de retención, ¿sí? Seguimos, el filtro 2 lo medimos con el mismo grupo, ¿sí? Pero tiene que retener entre 65 y 70%. En el grupo 3 tengo que detener entre 70 y 75, y en el grupo 4, en MERV 4, tengo que detener entre el 75, tengo que detener más o igual a 75%. ¿Sí?
¿sí? Lo mismo, entramos en el MERV 5, ¿sí? Recuerden que entre MERV 1 y MERV 8 usábamos solamente, o usamos el grupo del rango 3, las partículas más grandes, ¿sí? En el grupo, en el MERV 5, a su vez nos vamos volviendo un poco más exigentes, ¿sí? No aplica, dice el promedio. ¿Por qué? Porque no puede pasar ninguna, ¿sí? Tengo que tener tengo que tener por encima del 100%. No puede pasar ninguna partícula de este tamaño, ¿sí? Y lo mismo hasta abajo. Tengo que tener de todas las partículas rango 3, o sea, entre 1 y 3, entre 10 y 3 micrones, tengo que tener, cuando termino el MERV 10, el 80% de las partículas del rango 3 y el 50% de las partículas del rango 2. ¿Sí? Fíjense que se vuelve mucho más exigente. Y así, hasta llegar al rango 16, yo ya le tiro partículas de rango 1, que son las más chiquititas, entre 0.3 y 1 micrón, no puede pasar más del 95%. Al revés. Va a detener el 95%, más del 95%. Lo mismo en el rango más grande, si detuve las más chiquititas, las más grandes las voy a detener más, y lo mismo en el rango más grande de todos, en el rango 3. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando hablemos con nuestros clientes, especialmente, de la calidad de los filtros, tenemos que hablarle de eso. Los filtros mejoran la calidad de vida, ¿sí? Todas las bacterias, los virus que hay en el aire de la casa van a parar al filtro. Depende de nuestra elección si las partículas pasan de largo y se dispersan por toda la casa, o nuestro sistema las detiene en el filtro, ¿sí? La cuestión es, si ponemos un filtro más restrictivo, tenemos que cambiarlo más seguido, ¿sí? Pero eso, hablemos de filtros con los clientes. Hablemos, porque también no solamente es repartir cosas por la casa, es también todo el polvo que viene viajando por el ducto va a parar el equipo y va a mermar su capacidad de funcionar, va a mermar su vida útil también, ¿sí? Primero la gente, pero el equipo también es importante, ¿sí? Nada más por aquí, espero nos veamos en la próxima, y quería empezar este video agradeciéndole a los Patreons, ¿sí? Vamos a tener una pantalla ahora para agradecerle a todos los Patreons, así que muchas gracias y nos vemos en la próxima.